Jesús. Dice la palabra del Señor, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Diga gloria a Jesús. Bueno, siéntese por favor, tenga la amabilidad, y de verdad que es un gozo grande podernos reunir y aprovechar la oportunidad. Amén. Aprovechar la oportunidad que el Señor nos está dando. Porque el tiempo nos está diciendo que nos acercamos al fin. Y aunque alguien diga que no, el fin puede llegarle para cada persona. Y con todo esto que estamos viendo, nos están enviando Dios un mensaje a la iglesia. Y es que en cualquier momento, cualquiera de nosotros nos vamos. Cierto, antes teníamos la amenaza de que los que se tenían que cuidar a los ancianos, porque los ancianos, pero todavía vemos una cantidad de ancianos aquí. Dios los ha guardado, me alegra verlos, de verdad de corazón me alegra ver a todos estos adultos mayores aquí con nosotros, a los jóvenes también, me alegra ver a los jóvenes, a los adolescentes, por ahí hay algunos poquitos, pero ahí están. Me alegro ver a esos adolescentes, preadolescentes, darle la bienvenida, pero estamos viendo esa realidad, ¿no? Se nos están yendo ahora los jóvenes. Los jóvenes están partiendo. Esta semana, ayer, en fin no puse la noticia porque tantas noticias tremendas que se ven al seno de nosotros, pero ayer falleció la esposa de un pastor asistente y una muchacha de 27 años. Una noticia dura para la familia, para el esposo, porque apenas tenían su primer bebé y nació prematuro y el bebé todavía estaba en clínica, todavía estaba ya en la, ¿cómo se llama? En la incubadora, y la mamá falleció. Entonces, una noticia muy, muy dura, pero esto nos envía una señal. Hay que estar preparado para irnos con Dios. Pero hay otros que hemos orado y el Señor los ha sacado. También hemos visto ese testimonio. El Señor ha sacado gente gravísima. Ayer hablaba con el hermano Henry, el médico que me ve, y me decía, bueno, por aquí ha venido un hermano que estuvo allá como no sé cuántos días, como un mes y medio, en la UCI, y intubado y todo, y por ahí está. Salió, porque el Señor le da vida al que Él quiere. Amén.
Y vamos a hablar precisamente de la fe, porque tenemos esta situación, ha puesto también en conflicto la fe. La pregunta que muchos se hacen es, ¿y por qué el Señor se llevó a esa hermana? Y dejar ese hermano ahí con una bebé que necesitaba la mamá. Todas esas son preguntas que ponen en cuestionamiento la fe. Pero quiero en esta mañana que miramos qué dice Dios acerca de la fe y cuál es la meta. El tema de hoy, que ya traté en la primera escuela dominical, ahí está en la pantalla, la meta de la fe. La meta. Porque ciertamente hemos tenido esa batalla y más de uno se ha preguntado que por qué Dios entonces sanó a fulano de tal y a este no lo sanó. Que si es que esa gente tenía más fe, que si fue que la persona, vea, hay gente que no necesita tener fe para ser sanado, pero hay gente que necesita creer. El Señor le dijo a alguien, ¿crees que puedo hacer esto? O sea que lo demandó a él para que creyera. Pero estaba el ciego y el Señor lo sanó y él no estaba pidiendo que lo sanaran. Pasó por ahí y se encontró. Los que estaban allá en la puerta del templo de la Hermosa, él no estaba pidiendo que lo sanaran, él estaba pidiendo que le dieran platica. Pero el Señor puso fe y confianza en los apóstoles para que recibiera sanidad ese paralítico. El que bajaron del techo, dice el Señor que al ver la fe de ellos, no del paralítico. Entonces mira los casos en donde estuvo la fe. Así que hay gente que está en la clínica, que cayó allá y pueden estar en un estado de coma. Él no puede razonar para, bueno, voy a creer en Dios. Él espera, tiene un día, confió en Dios y ahí Dios obra conforme a su voluntad. Entonces, no es que estos tengan fe y aquellos no tengan fe. No es que Dios a estos los tenga más consentidos y a estos no, porque Dios no hace acepción de personas y ante el Señor somos iguales. Todos somos, la iglesia no tiene, en la iglesia no existen la gente favorita. No existen que no, que entonces el pastor está más cerca de Dios, que los hermanos tales están más cerca de Dios. No, aquí todos estamos igual ante el Señor. Amén. Todos pertenecemos ¿a qué? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces todos somos ¿qué? Somos primogénitos que estamos inscritos en los cielos. Dice la Biblia. Y donde todos son primogénitos, entonces ¿cuál es el lugar para el segundo? Aquí todos somos primogénitos. Eso está en Hebreos 11:23. Para que usted mire cuál es la categoría que Dios nos dio, cuál es el estado, el estatus que tenemos. Somos primogénitos. Eso dice la Biblia, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares, de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Oye, les voy a pedir allá a los de Econ que me pongan esos versículos que vaya citando, me los vayan poniendo ahí en pantalla. Necesitamos que nuestra fe esté anclada y cimentada ¿en qué? En lo que dice Dios. Amén. Que tengamos, como oíamos anoche, que tengamos la visión de Dios. Porque la visión de nosotros es aquí, nosotros no vemos sino para aquí lo que está a nuestro alrededor, pero necesitamos tener la visión de Dios. La meta de la fe, la definición está en el versículo 1 de la fe. Después la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y hemos hablado hasta la saciedad de ese versículo, pero voy a hablar del segundo. Porque en este capítulo 11, el primer versículo es el concepto, la definición, pero a partir del segundo versículo nos va a decir cuál es la meta. ¿Qué es lo que se alcanza por la fe? La Biblia dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe para muchos de nosotros hoy puede ser alcanzar, por ejemplo, una sanidad. Entonces, que el que alcanzó la sanidad, ese Dios lo ama muchísimo, es consentido de Dios, ese, mejor dicho, fue por las oraciones, porque la iglesia se volcó, hicieron todos los días cadena de oración, hicieron ayunos, y eso fue que Dios escuchó a la iglesia. Y entonces al otro, que también la iglesia hizo lo mismo, que también se hizo cantidad de ayuno y oraciones, y por toda parte oró, y no, entonces a ese Dios, con esa iglesia Dios no estaba. Ese es el gran contraste que hay y que pone a los creyentes en esa dilación. Pero qué bueno es Dios, que la palabra sí nos da claridad. Porque entonces la meta de la fe no es sanar enfermos. No, la meta de la fe no es restablecer la parte económica de la gente, no. La meta de la fe, en este versículo 2 que empieza a definirse qué es lo que se alcanza por la fe, dice, porque por ella, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la meta de la fe no era alcanzar las promesas, porque según la Biblia, muchos de los hombres que vivieron en fe no alcanzaron. No alcanzaron lo que se les prometió. Eso dice la palabra del Señor. Por ella murieron conforme a la fe todos estos, versículo 13 del capítulo 11, sin haber recibido lo prometido. Por la fe, el versículo 11 del capítulo 11, versículo 13, 11-13 de Hebreos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Se fija entonces cuál era entonces la meta de la fe? Si el Señor les dijo, les prometo, les voy a dar esto, les voy a entregar todo esto, pero murieron, según la Biblia dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo
y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Entonces ya la Biblia, al uno detenerse, lo que pasa es que estos versículos casi no se leen, porque a uno le gustan los versículos donde le hablen de que yo reciba, porque ¿cómo así que voy a leer yo un versículo? Conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido. Ay, no, ese versículo sí no me gusta a mí. A mí me gustan donde se hable de que recibimos. Por eso, entonces, la fe no es buscar de verdad, como dice aquí este texto, no es recibir las cosas materiales, sino las celestiales. Porque conforme a la fe murieron los antiguos, pero no recibieron nada. Ellos estaban mirando otra cosa. Si hubiesen estado pensando en lo terrenal, oiga, hasta si hubieran podido devolver. Sí, porque dice la Biblia que tiempo tuvieron suficiente para volverse a la tierra de donde salieron. Porque imagínense a Abraham, dale la tierra que fluye leche y miel. Y si se iba en tiempo de verano, Señor bendito, un poco de peñascos, que eso por allá subían las cabras. Sí, un poco de monte, porque la tierra prometida es tierra de montes y de valles, así dice Deuteronomio, donde no habían ríos, donde apenas Abraham llegó ahí y le llegó un tiempo de verano, de sequía, y se acabó todo, y una vez Abraham dijo, bueno, trastiémonos de aquí. Él se fue, porque ¿qué se iba a quedar ahí? Si no había nada que comer. Los animales podían perecer de hambre y de sed. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Pues para Egipto, porque allá sí es una tierra plana, allá sí está un gran río, y allá se sacaban el agua del río de Egipto y regaban toda la llanura. Así que allá podría que no llueva, pero allá había un río y allá había... Pero la tierra prometida, ¿qué decía la Biblia? La tierra prometida bebe el agua de la lluvia que cae del cielo, no de la del río. Había que esperar. Por eso a Abraham le pasó eso, porque él apenas estaba en una relación con Dios, conociendo al Señor, y por allá estuvo en Egipto, y Dios dijo, no, para allá no es el sitio suyo, usted tiene que volver a la tierra donde yo lo traje. Pero Abraham pudo devolverse para la tierra de ¿qué? De Ur de los Caldeos, en el Éufrates, otra gran llanura impresionante, fértil, y vivir todos esos años ahí. ¿Y cómo vivió? Dice, sin haber recibido lo prometido. Por eso a mí la vida de Abraham me impacta mucho, porque le dijeron que tenía todo, esta tierra es suya, mire, de rincón, todos los 4 puntos cardinales, mire, todo esto es suyo, se lo dijo el Señor. Oiga, y no siquiera, y le tocó comprar hasta el cementerio, porque le tocó comprarlo, pagarlo. ¿Qué significa eso? Que Dios no hizo ver otra cosa mayor que la tierra. Seguro, ellos tuvieron una relación con Dios, que vieron que lo que Dios prometía era más grande que la tierra, porque si no fuera así, se hubieran devuelto. ¿Cómo así que me van a decir que a mí hay una tierra que fluye leche y miel, y yo me paro y veo un poco de piedras? Sí,
sea, yo vengo de una tierra plana, fértil, donde hay una cantidad de cosas, y yo veo una cantidad de piedras y me dicen, esto es tierra que fluye leche y miel. No tiene sentido. Pero debe ser que ellos tuvieron una visión distinta. Gloria a Dios. Porque ellos alcanzaron por la fe buen testimonio. Entonces la meta de la fe no es alcanzar cosas terrenales, sino alcanzar buen testimonio. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó. ¿Qué alcanzó? Testimonio de que era justo. Eso fue lo que alcanzó. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Así que lo que alcanzó Abel, Abel no alcanzó a tener ni siquiera una familia. No hubo descendencia de Abel. Dios tuvo que levantar a otro hijo, a Adán, que se llamó Set, y en ese le dio una descendencia. Pero Abel murió siendo un joven, un muchacho. Entonces, cualquiera diría, ¿de qué sirvió la vida de Abel? Si se murió joven, no dejó una descendencia. ¿Qué pasó con Abel? Lo mató su hermano, el primer homicidio en la tierra. Pero la Biblia dice que Abel alcanzó testimonio de que era justo. Y Dios da testimonio de sus ofrendas y muerto aún, siguió hablando de ello. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Enoc. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La meta de la fe es llegar a dar testimonio de haber agradado a Dios. No es otra cosa. Si nosotros logramos entender esto, nos vamos a liberar de tantos perjuicios y de tantas cosas por las cuales hemos batallado, y a veces batallas que no tienen sentido, porque nosotros mismos nos hemos cuestionado acerca de nuestra fe. Y cuando vemos que no pasa lo que estamos esperando, nos desconsolamos, nos desanimamos, y entonces dicen, no, eso Dios no está conmigo, a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me ayuda. ¿Por qué no? Si yo le he pedido al Señor que se convierta mi hijo, que mis hijos vuelvan a la iglesia, y yo cada vez los veo es peor. Porque yo conozco hermanos que tienen hijos que están en la calle, que están ya, duermen debajo de los puentes. Y esos hermanos están orando y luchando ahí, que su hijo vuelva, que su hijo se convierta. Y antes vivía en una casa, antes todavía daba vueltas ahora ya vive en la calle. Después, no, que ya no sabemos, ya no sé de mi hijo, no sé si vivirá, si se moriría, llevo meses que no sé. Eso, en una persona que conoce a Dios, ¿qué conflicto podría tener? Pero otro hermano llega y habla, vea, yo gracias al Señor, yo le entregué mis hijos al Señor, y ahí están mis hijos sirviéndole a Dios.
Impactante. Y el otro hermano ahí sentado también ahí. Entonces ¿yo qué? Si mis hijos, yo no sé si están vivos, y el otro que está vivo está en la calle, allá está debajo de un puente, es un delincuente. Y esa persona se cuestiona acerca de lo que cree, que por qué Dios no le responderá. ¿Por qué? Porque la meta de la fe es alcanzar ¿qué? A dar testimonio de agradar a Dios. Bendito sea el Señor, que yo cuando crea en Dios, mi creencia llegue a tal punto que lo que yo creo sea un testimonio para otros de que yo creo en Dios, de que me mantengo en Dios, de que con mi vida yo agrado a Dios. Aleluya. Aleluya. Esa es. Porque si no, vemos como dice la Biblia, porque por eso la Escritura es clara en decir, el que cree en mí, como dice la Biblia. Pero si no creemos como dice la Biblia, entonces llegamos a todos esos cuestionamientos. Entonces no, es que la sanidad de fulano de tal fue por la cantidad de oración, y a veces creemos es en la oración. Pero la oración, hasta el mismo cantante dice que la oración no es la oración la del poder, sino mi Jesús, el dueño del poder. Amén. Por eso la vida nuestra tiene que moverse en razón a que yo estoy puesto aquí para dar testimonio de haber agradado a Dios. Mire lo que pasa con Abel. Este hombre sirve al Señor, teme a Dios, hace las cosas bien. ¿Y qué recibe? La muerte. El otro hace lo malo, lleva cualquier cosa a Dios, porque como le han enseñado que a Dios hay que honrarlo, entonces, bueno, pues vamos a recoger algo y llevémosle a Dios. Pero la Biblia dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín ni de su ofrenda. ¿Por qué? Porque este no agradaba a Dios. Así que la ofrenda que llevó no le sirvió porque no agradaba a Dios. Y entonces levantó su mano y mató a su hermano. Y Caín vivió. De todas maneras, Dios lo castigó, lo reprendió, pero Caín vivió y fue el primer polígamo que hubo en la tierra. Y de ahí, de esa descendencia, no encuentra la gente que hace maldades y bien viviendo. Y el que hizo lo bueno se murió, desapareció. Por eso hay que creer lo que dice la Biblia. Amén. Porque cuando usted cree eso, usted se libera. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, usted va a tener una fuente de vida que fluye de ti. Si uno empieza a atender y a poner atención lo que Dios dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. Porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, antes tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. O sea, ¿qué es lo que uno necesita en esta vida? Tener un testimonio de haber agradado ¿a quién? Antes. Por eso la iglesia romana, la gente antes no dio ningún testimonio, pero después de que se muere todo el mundo se vuelve santo. Y por eso todo muerto es bueno.
Ay, tan bueno que era fulano tal. Pero no, Dios necesita gente que antes dé testimonio de haber agradado a Dios. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años e engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Aquí encuentro que Enoc es el padre de Matusalén y lo engendró a los 65 años. Y dice la Biblia que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años. O sea que Enoc tuvo un encuentro con Dios. No sé cómo sería, la Biblia no explica nada, las circunstancias de su primer hijo. Pero algo pasó en la vida de él, que el Señor dice aquí que caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y en esos 300 años engendró hijos e hijas. Pero solo vivió 365 años. No vivió más. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios para no ver muerte y no fue hallado. Eso significa que a Enoc lo buscaron, porque dice, y no fue hallado. Lo buscaron, la familia lo buscó. Tenía una cantidad de hijos muy grande y lo buscaron y no se desapareció. No se encontró nunca el cuerpo. La familia no lo encontró. Y Dios no bajó a decirle a la familia, tranquilos, es que su papá caminó conmigo, entonces... No, lo buscaron, no fue hallado. Ese no fue hallado significa que lo estaban buscando, pero no lo encontraron. ¿Cómo así? Entonces, el que camina con Dios se desapareció, dejó la familia. No se supo qué se hizo con él. Y muy joven, yo decía en la anterior escuela dominical, en el tiempo de Enoc, el hijo le vivió 969 años. Así que morirse de 365 años era morirse siendo un joven. ¿Sí? Estaba teniendo apenas la familia. Ellos duraban engendrando familia hasta 800 años. Jesucristo, eso era una cosa, eso no eran 10, ni 20, ni 30, eso eran cientos de hijos los que tenían. Porque el pacto que Dios había hecho con ellos, con Adán y después con Noé, era el pacto de ¿qué? De poblar la tierra, de llenar la tierra. Pero aquí se murió uno. Ante la gente se desapareció, ante esa familia se les desapareció y no se supo quién se lo llevó, una fiera, alguna cosa. Se desapareció antes del tiempo. ¿Cómo así? La gente vive 800, 700 años en adelante, era lo mínimo que vivía una persona en el promedio normal, y este de 300 y tantos murió antes de tiempo. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo llevó. Amén. ¿Por qué se lo llevó? Dice, porque dio testimonio de haber agradado a Él. Amén. Entonces la meta para un cristiano, para el que conoce al Señor, tiene un encuentro con Él, ¿qué es? Es que Dios se lo lleve a uno. Es uno irse con Dios
es agradar al Señor. Esa es la meta. Todos estos alcanzaron buen testimonio por la fe, pero como dice el texto aquí, no recibieron. ¿Por qué? Porque las promesas no son para acá. Así que eso me alienta a mí, hermanos, me fortalece a mí. ¿Para qué? Pues para seguir caminando con Dios. Porque lo que yo espero en el Señor es poder agradarlo a Él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Pero ¿qué clase de fe es la que se necesita para agradar a Dios? Ese es el punto, porque todo el mundo cree. La mayoría de gente cree. Pero la fe que se necesita es una que llegue a agradar a Dios. Quiere decir que la fe que agrada a Dios en muchos casos va a ser desagradable para mí. ¿Por qué? Porque si yo le sirvo al Señor y espero que Dios me conceda, que me dé esto, que me dé aquello, porque uno, de alguna manera, uno ora a Dios y uno tiene un plan, tiene un sueño y quiere que Dios se lo cumpla. Pero si eso no se cumple, eso no va a ser agradable. Una persona que vive en una casa en arriendo y llega ahí y paga, yo estaba haciendo la cuenta, ¿cuánto pagué? En un año pagaba 12 millones largos de arriendo. Y viví 6 años y medio en la anterior congregación. Alguien me dijo, no, con esa plata te hubieras comprado una casa. Sí, hubieras hecho un negocio, porque cantidad de plata pagaste en solo arriendo. Y si yo no creyera en Dios, te diría, no, pero imagínese, Dios te dio para pagar el arriendo y ahora estoy pagando aquí otra vez arriendo en lo mismo. Un poquitico por debajo, pero ya casi está ahí cerca. Y Dios me está sosteniendo, me está ayudando, me está guardando, pero entonces no se me ha cumplido la promesa de que todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Porque la gente cree que como así dice la Biblia, eso tiene que pasar, y usted está en una casa en arriendo 4 o 5 años y pisa esa casa, ¿cuántas veces? Y se va de ahí porque se la piden, le tocó entregarla. Así nos tocará a muchos. Y Dios no nos ama menos porque no tengamos una casa. Pero a otro Dios le concedió una casa, a veces no una, sino 2 o hasta 3 o más. Y ese también es mi hermano. Amén. Y Dios también lo ama lo mismo. Porque el amor de Dios no está marcado por las cosas que uno pueda tener aquí, sino por lo que Él pagó por mí. Esa es. Así que Dios a todos nos da igual. ¿En qué sentido? En que pagó el mismo precio, pero nos da salud para de alguna manera poder vivir aquí en esta tierra. O si no, le pone a alguien que lo ayude a uno. Amén. Porque yo desde que tengo
Ya voy a cumplir los 13 años de estar con este problemita. Y Dios, yo he visto a Dios que me ha ayudado a una cosa impresionante. Me ha guardado. A veces a mí me da pena, ya de verdad. Me da pena que la gente sepa que yo estoy enfermo. Quisiera como que la gente no supiera, porque eso no es grato. Usted tener un dolor ahí, que usted se acuesta y se queda dormido y se despierta en la madrugada y ahí está. Yo la llamo la señora Dolores. Digo, no, me tocó vivir con una señora ahí también que me pusieron ahí. Esa señora no se va ni... Eso a veces es difícil de correrla. Y ahí... Pero ahí es la virtud del Evangelio, es que yo sea capaz de creer en Dios, amén, de caminar con Dios, aunque para mí algunas cosas no se me den como yo las espero. Eso es, porque otro puede salir, otro dice, vamos a jugar, vamos a esto, vamos a salir en bicicleta, vamos a hacer deporte, hermano, salga y haga deporte, baje de peso. Y yo no puedo hacer ninguna de esas cosas, porque aunque quiera no puedo hacer. Entonces a mí me toca hacer deporte con la cuchara. Sí, porque si yo quiero mantenerme, ¿qué necesito hacer? Frenarle a la... Y a este estómago le gusta esa comida rica y todo eso frito y todas esas cosas. Eso le encanta. Sí. Pero como yo ya sé que yo no puedo, que yo tengo que... Entonces, salsas, nada, ninguna cosa de esas. Porque yo necesito cuidarme. Si no, de lo contrario, voy a tener graves problemas. Pero eso no puede apagarme la fe. Amén. No, eso no me puede disminuir a mí la fe. Yo tengo que seguir creyendo lo que dice la palabra de Dios, porque ya entendí que la meta de la fe no es conseguir las cosas aquí, sino la meta de la fe es llegar a agradar a Dios. Es tener testimonio en esta tierra de que yo viví para Dios, de que yo le serví al Señor. Esa es la meta de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos. Bendito sea el Señor. Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Oiga, el hombre que le iba bien, que era reconocido, que era exitoso, que hablaban bien de él, que en todas partes lo esperaban, era Saulo. Saulo, el gran intelectual, el educado al pie de Gamaliel, el venerable Saulo. Cuando Saulo se paraba a hablar en una sinagoga o en cualquier parte, la gente le hacía reverencia, porque ¿quién está hablando? Discípulo de Gamaliel. Mis respetos. Era un gran hombre reconocido. Tenía cosas, había alcanzado muchas cosas, pero Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora las tengo por basura. Sí, él tenía posición, él tenía tal vez cosas materiales, él había alcanzado muchas cosas, pero ahora
todo, dice Pablo, todo lo tengo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Ahora Pablo era descolgado en un canasto allá por el muro en la ciudad. Ahora Pablo andaba como un fugitivo. Sí, no era reconocido. Ahora está en la misma iglesia. Los hermanos le tenían miedo. Ay, ese quién sabe si quiere hacer como cristiano, pero eso es falso. Pablo sufrió persecución hasta dentro de los mismos creyentes. Pablo decía que habían falsos hermanos que se habían metido. Así que Pablo, ¿dónde vivió? En naufragios. ¿Dónde vivió? Dice, en hambre, en desvelos. Sí, en azotes, apedreado. Esa fue la vida del hombre. Pero él que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive ahora en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿En qué vivía? Vivía en Cristo, y lo que vivía lo vivía en la fe del Hijo de Dios. En Cristo. Y claro, él contemplaba a Cristo. ¿Cómo ve que Cristo vino? Cristo, como él mismo escribe, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo vivió Cristo? ¿Cómo nació él? En un pesebre, en el lugar donde están los animales para cuidarlos. Allá nació mi Jesús. ¿Y cómo fue la dieta que le dieron a él? ¿Cuál fue el cuidado que tuvieron con él? Perseguido desde que nació. Tuvo que vivir en Egipto. Jesús vivió en Egipto. Porque tenía que cumplirse lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Vivió en Nazaret. Los hermanos no lo querían. No fue el hijo bien visto en medio de sus hermanos. Sus hermanos, ¿qué le decían? Ah, ya que viniste aquí, oiga, pues haga milagros de esos que hizo allá y dése a conocer, porque nadie que quiere hacerse popular, nadie que quiere hacerse exitoso va a esconder lo que tiene. Saque lo que tiene. Pero se lo decían ¿de qué? De una manera arrogante. No porque creyeran en él. Así vivió el Cristo de la gloria. Y Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de ese. Amén. El cual, siendo rico, se hizo pobre. El cual también pagaba arriendo. Le tocó pagar impuesto. ¿De quién? ¿A quién le pide el imperio aquí? ¿A quién le pide el impuesto? ¿A los extranjeros? ¿A los hijos o a los extranjeros? Y los discípulos dijeron, pues a los extranjeros. Dice, pues para no ofenderlos, vaya y pesque. Y sacó el pececito, y allí en la broca, ahí había un estatero. Dice, vaya y pague el impuesto. Jesús pagó el impuesto, y no era para los judíos, era para los extranjeros. Pero Jesús tuvo que pasar como un extranjero en esta tierra. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que también dice aquí, que ellos vivieron como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que alcanzaron el testimonio de la fe vivieron como peregrinos y extranjeros. Jesús vivió aquí así. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía casa. Le preguntaron a Jesús, oiga maestro, ¿dónde vives? Y el Señor le dijo, vengan y ven. ¿Dónde moras? Y él le mostró la casita.
Tenía una casa alquilada, se supone que tenía una casa alquilada. Así que la meta de la fe no es lo que nos han dicho. No, la meta de la fe es llegar a agradar a Dios. Pablo lo dijo: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Claro que Pablo tenía claro que él no agradaba a los hombres. Su vida no era para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y miren hoy, en el mundo en que estamos viviendo, la gente trata de agradar. Porque las redes sociales, estas redes sociales, ¿para qué existen? ¿Cuál es la finalidad de la red social y el que tiene un perfil ahí? Que le den un like de bien, que le hagan un buen comentario. Eso es lo que hay en las redes sociales. La gente espera un buen comentario. Pero cuando usted pone la palabra de Dios, la gente hace así. Ponga usted Biblia. Pase eso. Pero ponga usted algo de lo que está pasando ahí. Y verá que la gente le lee el mensaje y le ponen like. O si usted no está de acuerdo ahí, entonces le ponen en contra. Pero nosotros, los que vamos para el cielo, no estamos buscando aprobación aquí. Amén. Usted y yo tenemos que buscar que nos den like, pero arriba. Amén. Que el Dios de la gloria, cuando nosotros estemos ahí en la red social, nosotros pensemos: bueno, esto que estoy haciendo, esto agrada a Dios. Esto es para agradar a Dios, esto es para dar testimonio. Porque ahí se está viendo el testimonio de nosotros. El testimonio de nosotros se está viendo. Estamos predicando a través de las redes sociales y alguien puede estar en contra de nosotros. Alguien no, muchos están en contra de nosotros. Porque nosotros no actuamos. La iglesia, muchos creyentes ahora, ¿y por qué la iglesia no actúa? ¿Por qué la iglesia en esto no hace nada? Y a uno le preguntan: ¿y por qué la iglesia? ¿Y qué opina la iglesia? No, es que la iglesia no está aquí para hacer opiniones de lo que pueda pasar con los imperios que están de turno. La iglesia está aquí para hacer luz y sal en esta tierra, para alcanzar a los perdidos. Para eso estamos, para dar un testimonio de lo que Cristo quiere hacer con el hombre. Amén. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros estamos ¿para qué? Para agradar a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La meta de la fe es llegar a agradar al Señor. Vean, si Dios se agrada de mí, ¿qué hace el Señor? Si quiere dejarme vivir otros días, pues listo, me deja. Pero si estoy agradándolo y dice: bueno, ya no más aquí en esta tierra, te vas de aquí, me voy. Así es.
esto nos ha puesto en una realidad. Todos estamos, en cualquier momento nos vamos. No espere para arrepentirse mañana, ni pasado mañana, es hoy, el día de salvación. No espere para entregarse otro día, ni para consagrarse. No, 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 es que yo me voy a consagrar la semana entrante. Ya no espere más, que Dios nos ha dado suficiente tiempo. Amén. Ya hemos tenido casos terribles de dolor, de dolor. Hermanos simpatizantes, amigos simpatizantes de la iglesia, que no se bautizaron, que estuvieron ahí. Y unos días pasados me decía eso: hermano, ayúdeme a orar, porque tengo un amigo que está en los cultos y ahora que quiso recibir las clases bautismales, pero se nos enfermó y está en la clínica, allí está intubado ya. Y estábamos orando con por ese pastor para que Dios obrara en esa persona y lo salvara y saliera de allá vivo para poderlo bautizar. Pero pasaron días y volvió y escribió en el grupo de nosotros los pastores: hermano, falleció. Es una noticia muy triste y muy dolorosa, porque toda la familia son creyentes y estaban todos con esa oración impresionante para que Dios le diera una oportunidad y le diera otra oportunidad y volviera a salir, pero ya no salió. Porque no es porque Dios no haya dado oportunidad. Dios sí se la dio. Lo que pasa es que no la aprovechó, porque prefirió agradar todavía el mundo. Todo el que se convierte tendrá esa dilación, y lo he escuchado. Toda persona que se convierte y se va a entregar al Señor queda como en un momento donde está pensando: uy, pero si yo me entrego, si yo me vuelvo evangélico, y como tiene amigos y conocidos supuestamente, ¿qué van a pensar ellos? Hay gente que le ha pasado eso. ¿Qué irán a decir? U otros dicen: no, pero es que ¿qué tal si yo no soy capaz? Porque es que eso es una cosa bastante, muy exigente, y qué tal que yo no soy capaz, y se queda ahí y no da el paso. Pero Dios quiere que el que me escucha en este día dé el paso. Amén. Ya no lo piense más, tome la decisión, porque para agradar a Dios hay que agradarlo aquí ahora, mientras estemos vivos. Amén. Porque todo aquel que vive y cree, dijo el Señor Jesús, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, mientras uno vive, necesita creer. ¿Para qué? Para tener la vida eterna. Vamos a estar en pie, hermanos. Nosotros fuimos puestos en esta tierra, vivimos por fe, pero la meta de la fe es llegar a agradar a Dios, no es otra. Entonces, si te dijeron: es que la fe, tienes que tener fe para recibir sanidad. No, yo conozco hermanos que no tienen fe y reciben sanidad. Sí, los he visto. Y dije: pues ore a ver. Así. Yo hoy estoy cansado. Ore. Ese hermano no tiene fe. Y yo he orado y se sana.
Así es. Entonces no es la meta, la fe no es para alcanzar algo, y eso sí es que ya con eso es que ya eres cristiano, ya has crecido espiritualmente. No, la fe es para que agrademos a Dios. Esa es la meta. Si usted no recibe sanidad, porque si conozco hermanos también, conozco la otra, conozco hermanos que creen que tienen fe y no reciben sanidad. No se les concede tener la casita. Y conozco a otros hermanos que no son así muy fieles al Señor y tienen sus cosas, tienen sus saberes. Así que la fe no es eso. La fe no son cosas materiales. No es el alcance de ellas lo que determina que alguien tiene o no fe. La fe, según la Biblia, es que alguien alcance buen testimonio de agradar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Amén. Así que si está pasando por situación difícil, dele gracias a Dios, porque el Señor te va a ayudar, a pesar de que la situación sea difícil, a pesar de que estés enfermo, a pesar de que se quedó solo, se quedó sola, porque esa es una realidad. Ya hay hermanos que están solos, que se quedan, pastores que están solos. Mi compañero que apenas comenzaba el ministerio y con un bebé allá en una incubadora, sin esposa, terrible. Pero, ¿qué hay que hacer? Seguir. Porque lo que vi de esa muchacha que escribe la Iglesia Central de Curumaní es que dio testimonio de que le sirvió a Dios. Oiga, qué grato es tener testimonio de servirle a Dios. Que a uno lo despidan así con esos honores. Eso sí es grato. Que no haya la duda, oiga, ¿quién sabe? ¿Sería que se fue con el Señor? Porque eso lleva ya como unos 6 meses, eso no iba a culto. No, que es que oía las transmisiones, pero quién sabe, estaba bautizado, pero no, eso, estas semanas había regado una cantidad de groserías, porque es que yo eso he sabido de los hermanitos, ahí muriéndose y con una cantidad de vulgaridades y groserías y todo eso. Triste, y uno allá haciendo una ceremonia fúnebre, donde le queda a uno como un nudo aquí en la garganta, habiendo sabido cómo era la conducta de ese hermano. La salvación. Esta salvación es muy grande para ponerla en fuego, para perderla por nada. No la perdamos. Así no hayamos alcanzado aquí las cosas materiales, ni nada de lo que hayamos alcanzado. Pero si estás en Cristo, ya has alcanzado todo. Has alcanzado lo mayor. Así estés en una pieza allá en arriendo. Así te toca a veces con una sola aguapanela, porque sé que hay gente que en el día le toca a veces con una sola aguapanela en un día completo. Eso es duro, difícil. Pero que así sea la situación, que usted esté en Cristo. Soberano Dios, te doy gracias por esta bendita palabra que nos lleva a tener libertad para